De cabeza para Washington. Y es que a raíz de un incendio en una planta de gas en Texas, se reanuda la crisis energética en este país del norte, así como se ven comprometidos todos los envíos de este carburante a países euroasiáticos. Y no es para menos. El incidente por demás inesperado trae como consecuencia un aumento del 11% en el precio del gas, el cual se sitúa a lo interno del país por encima de los 88 euros por megavatios hora, creando graves problemas en el suministro de la materia prima energética. En cuanto al combustible, su exportación ubica a la potencia del norte como uno de los principales exportadores a Europa, pues es de destacar que sus metaneros llevan casi el 75% de los envíos, suministros que caerán por este incendio en la planta ubicada en la localidad de Freeport. Sobre la producción de esta instalación, la misma es significativa, puesto que supone alrededor de una quinta parte de todas las exportaciones que realizan desde el norte, por lo que se añade más presión en los suministros y presiona el precio fuertemente al alza. Pero lo que más preocupa ahora al gobierno de Biden es que están en pleno verano y por ende, el consumo de aires acondicionados y de energía eléctrica en los hogares se ubica en un 80% de las ciudades más calurosas, entre ellas Texas precisamente. Igualmente, el clima se calienta en Europa y una interrupción en las exportaciones de verano provoca una preocupación mayor y afecta indeteniblemente una especie de calma en esos países que hasta ahora se niegan a pagar en rublos el gas ruso. Volviendo al incendio en la instalación de Texas, el mismo podría acabar con el 16% de la capacidad total de exportación de gas natural del país del norte, durante un periodo aún desconocido, ya que los daños ocasionados aún no se pueden cuantificar. En este sentido, los expertos más optimistas creen que la planta en Freeport esté cerrada por 3 semanas, lo que podría expandir el sacudón de los mercados de gas natural durante toda esta semana, no solo en la potencia del norte, sino que tenga impacto en los de Europa y Asia. En el norte, según reportes, los envíos de gas natural se hundieron por la preocupación de la explosión, lo cual podría interrumpir la demanda de gas. Y es que el día del siniestro cerraron el 6%, es decir, $8,699, después de haber alcanzado un máximo histórico de $9,664 millones ese mismo día. Tanto así ha sido el daño de la planta, que la firma Rapidan Energy menciona en un reporte que este incendio ha sido una interrupción significativa a esta instalación y que impide, en términos consecutivos, alrededor de 4 cargamentos por semana de 1 millón de metros cúbicos de gas al mercado. Inesperadamente, se vuelve a producir en esta nación una situación que ha venido marcando los mercados globales en materia energética, y es que aumenta la escasez. En la potencia del norte, esta es una palabra recurrente en gasolina, diésel, alimentos, ya hasta en leche para bebés. En este sentido, las autoridades han advertido del negro panorama para una planta que podía procesar hasta 2.100 millones de pies cúbicos de gas natural por día y a plena capacidad puede exportar 15 millones de toneladas por año de gas licuado. Para ver las dimensiones del daño ocasionado, se cree que esta planta logró el año pasado incidir en un 9,7% del total de un 20% de todas las cifras que tienen que ver con este tipo de productos, y se pensaba que a finales de este año, 2022, iba a ser una de las más rentables. Cabe destacar que Freeport fue fundada en el año 2002 por Michael Smith, un multimillonario que procesa gas para empresas como BP, Gera, Kansai Electric, Osaka Gas y Total Energy. Por lo cual, el hecho no ha dejado de impactar, ya que afecta a consorcios mundiales. Actualmente, la planta está de parada, no solamente para evaluar los daños, que son muy valiosos, sino porque además se lleva a cabo una investigación policial que ha establecido una zona de seguridad 2 millas al oeste y este de sus propias instalaciones. Como hemos explicado, el suceso, además de interrumpir los suministros disponibles para Europa y Asia, también lo hará al mercado interno estadounidense, cuyos llenados de cavernas bajaron en un 5,4% en apenas 2 días después del incendio. Con este panorama, los compradores de gas del tipo GNL probablemente ya comenzaron a buscar los envíos de reemplazo en el mercado de contado, pero hay una cantidad cada vez menor de suministros disponibles, según los comerciantes de Asia.
Si bien es cierto que la potencia del norte junto a Australia y Qatar es uno de los principales exportadores de este tipo de gas, el ruso manda en más de un 50% en los países europeos y asiáticos sin contar con los nuevos socios. Es casi probable que esta situación aumente ya la más intensa competencia entre Asia y Europa por el gas. Ya antes de este incidente, los precios del gas habían bajado, en parte por las expectativas de un mayor suministro por parte de Washington, pero el incendio derrumbó todo. Sobre el tema, el Financial Times hace un análisis de la fragilidad del mercado mundial del gas y de sus suministros en su empeño en tratar de reducir su independencia de la energía rusa, y en el caso de Washington es mucho más evidente. A raíz de este incidente, los precios del gas al mayor en Europa aumentaron en un 10% a 88 euros por megavatio hora, mientras que los precios de entrega en el Reino Unido subieron una cuarta parte a 163 peniques por termia. Pero es que la potencia del norte también pierde y mucho porque los futuros de entrega que se negociaron para julio se hicieron y cotizaron alrededor de $8.64 por 1 millón de unidades térmicas británicas. Y al no poder cumplir con los mismos, el 90% de las negociaciones se viene al suelo. Vaticinan en este sentido crisis sobre crisis energética, imposible de remediar, por lo menos antes de que termine este mes de junio del 2022. Lo cierto del caso es que nuevamente se agudiza la crisis energética en la potencia del norte, con un gran impacto en países que quieren todo y a toda costa quitarse la dependencia del gas ruso. Hoy, los expertos planean reparar los daños estructurales por el incendio, pues para completar esta planta había estado lavándole el rostro a los compromisos de Biden. Que las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos serán recién en el año 2024, no es secreto para nadie que la campaña electoral ya ha comenzado. Es que en un país donde las disputas políticas no giran en torno a cuestiones ideológicas ni en torno a los distintos intereses en pugna de los distintos sectores de la sociedad, la lucha política solo se reduce al reparto de los espacios de poder. Es por eso que las campañas electorales en este país comienzan al día siguiente de concluida una elección. Como todos los políticos en Washington representan a los mismos intereses, los de los ricos. Lo único que les queda dirimir es quién ocupará los cargos en los distintos niveles del Estado. No hay diferencias entre demócratas y republicanos. No hay grandes discusiones que zanjar. No hay programas económicos en pugna. En los grandes temas no hay absolutamente nada que diferencie a los dos partidos. Entonces, ¿en qué ocupan su tiempo los políticos estadounidenses entre elección y elección? Además de destruirle la vida a su propio pueblo y a los pueblos del resto del mundo, lo único que tienen para hacer es trabajar para ganar las próximas elecciones. Por lo que a falta de más de 2 años para los comicios presidenciales, nos encontramos con un Estados Unidos en plena campaña electoral. El Partido Democrático lo tiene bien claro, así como también tiene muy presente el peligro real de una derrota a manos de los republicanos. Por eso Biden y compañía trabajan para impedir la candidatura de quien consideran su mayor amenaza, el expresidente Donald Trump. El magnate se perfila para ser nuevamente el abanderado republicano, y los demócratas maniobran por todas las vías posibles para que no se pueda presentar a las elecciones. Desde el Congreso, el comité que investiga el asalto al Capitolio por seguidores del Partido Republicano ocurrido en enero de 2021 acaba de dar a conocer sus primeras conclusiones, y estas apuntan directamente al expresidente. Lo acusan de intentar dar un golpe de Estado. Específicamente, se lo señala de difundir mentiras acerca de la transparencia de los resultados de la elección en la que fue derrotado a manos de Biden, y de alentar y respaldar a sus partidarios para que asalten el edificio del Capitolio con el propósito de impedir la asunción de las nuevas autoridades. La acusación contra Trump fue efectuada por un comité del Congreso que hace un año viene investigando el asalto al Capitolio. Si lo dicho anteriormente sobre el corrupto sistema político estadounidense conspira contra la credibilidad de las conclusiones de este comité, su composición no ayuda para nada. Es que el grupo investigador está presidido por el demócrata Benny Thompson,
y compuesto por 7 demócratas y tan solo 2 republicanos. Políticos investigando a sus adversarios políticos. No parece ser garantía de imparcialidad y la credibilidad de su trabajo resulta cuestionable. Un detalle no menor es que si bien las presidenciales son en 2 años, las elecciones parlamentarias están a la vuelta de la esquina. Por lo que Biden y sus demócratas han desatado una feroz campaña contra los republicanos y su mayor figura, Donald Trump. El magnate neoyorquino domina por completo el partido y bajo su liderazgo se agrupa la mayoría de sus miembros. De hecho, las candidaturas con más probabilidades de ganar su lugar en el Congreso son las de los republicanos más cercanos a Trump. Con este trasfondo, el presidente de la comisión, el demócrata Benny Thompson, no dudó en apuntar como responsable a Trump y dijo que el republicano estaba en el centro de la conspiración, ya que animó a sus seguidores a tomar el Capitolio. También aseveró que lo que ocurrió fue un intento de golpe de Estado, una conspiración de varios pasos para hacer que el expresidente permaneciera en el poder. Fue él el que llamó a la muchedumbre, el que la congregó e incitó que se produjera este ataque. Así dicen los autores de la investigación en la que se denuncia los intentos del multimillonario de definir la victoria de Joe Biden como un fraude electoral. Para apoyar estas conclusiones, se mostró material gráfico en el cual el fiscal general de Trump, su hija Ivanka y otros aliados señalaban que el entonces mandatario planeaba fomentar una reacción violenta de sus seguidores bajo el falso pretexto de fraude electoral. Para mostrar la falsedad de las hipótesis de fraude, se respaldaron en distintas intervenciones de ex asesores de Trump que indicaban que habían explicado tanto al propio expresidente como a su jefe de gabinete, Mark Meadows, que las acusaciones de fraude electoral no eran ciertas. También se proyectaron declaraciones de Jared Kushner, yerno del líder republicano, y de Ivanka Trump, descartando la posibilidad de fraude. Por su parte, el Partido Republicano descartó las acusaciones y señaló en un comunicado que el pueblo estadounidense quiere que el Congreso se centre en crisis más apremiantes, como los precios récord de la gasolina o la inflación, y no en lo que calificó como un circo político. Las denuncias de los demócratas son bastante graves, especialmente la acusación de intento de golpe de Estado. Más en un país con una gran experiencia en eso de derrocar gobiernos legítimamente elegidos. Hay que decir que lo sucedido el año pasado en el Capitolio no se parece en nada a los golpes digitados por Washington a lo largo de su historia. La respuesta tampoco ha estado a la altura de una crisis de las magnitudes que se describe. ¿Pretenden los demócratas hacer responsable de todo lo acontecido a un solo hombre? ¿Acaso al Partido Republicano no le cabe ninguna responsabilidad? Si el establishment en Washington va solo por la cabeza de Trump, está claro que todo se reduce a una cuestión personal, que nada tiene que ver con la toma del Capitolio. Le están cobrando a Trump el haberlos señalado e insultado, el haberlos expuesto ante el enfado del empobrecido ciudadano medio estadounidense. ¿Es que se imaginan si la toma del Congreso hubiera sido protagonizada por el Partido Comunista de Estados Unidos? Los hubieran encarcelado a todos, presentes o no, en el lugar de los hechos, y el partido quedaría totalmente proscrito. Al parecer, los demócratas no quieren ese camino para los republicanos, y entonces prefieren enfocarse en otra organización, los conocidos como Proud Boys. El comité apunta al grupo ultraderechista como uno de los posibles artífices del ataque, enmarcado en una conspiración de organizaciones de extrema derecha que respaldan al expresidente Trump. Los investigadores señalan que podrían haberlo planificado con anterioridad, antes de que Trump concluyera su discurso en el que alentaba a sus seguidores a marchar al Congreso. Miembros de los Proud Boys iniciaron el recorrido hacia el Capitolio. Esto habría permitido a este grupo analizar cómo estaba la seguridad en el edificio y comprobar dónde estaban situadas las vallas que resguardaban el acceso. Un testigo afirmó que el día anterior al ataque presenció una reunión en un aparcamiento de Washington entre el líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, y el cabecilla de otro grupo ultraderechista, los Oath Keepers, Stewart Rhodes, en la que podrían configurar una conspiración entre ambos grupos ultraderechistas. Así, las cosas en la ciénaga de Washington
donde su corrupta